Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un tema que comúnmente en los libros, tanto de derecho como de ciencia política, como de sociología, se lo denomina el poder de policía del Estado. Es como, es que esta es como la anticharla. ¿Por qué? Porque lo que vamos a plantear a lo largo de la charla es que ya hoy por hoy el concepto de poder de policía, como se lo denominaba, ha sido dejado de lado. Este es un poco el drama de esta charla que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de un tema que está en el programa, que hay muchos textos de derecho, de ciencia política que lo nombran, pero en realidad, como vamos a advertir, es un concepto en decadencia, en crisis, que en algún momento va a haber que reformularlo, pero todas las reformulaciones que existieron no han dejado satisfecho a nadie. Empezando por qué. Porque en sí mismo, si hablamos de un poder de policía, ¿qué hacemos con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los diferentes poderes con los que nos encontramos? Bueno, en realidad, desde la concepción clásica del derecho, el poder es uno solo y está por razones de técnica, de control, de autocontrol de ese poder, dividido en funciones. ¿Sí? La función legislativa, la función judicial, la función de tipo judicial. Entonces, ejecutiva. Entonces, el poder en sí mismo, desde el punto de vista del derecho, como hemos visto hasta hace poco, el criterio es la coordinación, la unidad de mando. Finalmente hay que tomar una decisión, ¿sí? Y los poderes se van controlando mutuamente, se van complementando y la decisión está tomada cuando el poder legislativo decide una ley, el poder ejecutivo la aplica como corresponde y el poder judicial no encuentra objeciones a la aplicación de esa ley. Cuando hay disonancia entre los tres poderes, ya la decisión no está firme. ¿Me comprenden? Entonces, desde el punto de vista del derecho, el poder está unificado. Desde el punto de vista de la filosofía, no. Ya hay otras caracterizaciones del poder. ¿Sí? Entonces nos vamos a referir un poco más al tema del derecho. Ahora, si tomamos estos tres poderes del Estado, ¿dónde queda el poder de policía? Entonces lo que plantean, por ejemplo, el texto que yo les di, que es fácil de leer, pero muy engorroso por las definiciones y por las conclusiones, que es el de Gordillo, él dice, en principio tenemos que decir que no hay un poder de policía, hay una función de policía que tiene el poder. ¿Cuál poder? Bueno, eso ya es otro problema más. En principio, y por razones históricas, siempre se llevó el poder de policía a que es un poder típico del poder ejecutivo. Y esto también, y lo quiero decir desde el principio, no debe confundirnos con lo que nosotros entendemos comúnmente por policía. ¿Nosotros qué entendemos por la policía? Es el uniformado que está patrullando las calles, que está imponiendo el orden o el desorden, y que de alguna manera cuida la seguridad. Este es como una especie de residuo de aquel poder de policía. Entonces, vamos a intentar, en primer lugar, sacarnos la idea de este término ambiguo que cuando uno lo nombra piensa en la policía uniformada, pero en realidad nos estamos refiriendo a otra cosa. Y ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo, que por supuesto involucra también el poder coactivo del Estado. No es que no lo tiene. ¿De dónde viene el origen de esta idea de poder de policía y demás? Les quiero decir antes de seguir que tenemos otro problema con este tema, porque teóricamente si el poder de policía, el concepto está en crisis, ¿para qué lo estamos dando? Bueno, porque casualmente está en la Constitución Nacional y este es un problema, ¿no? Porque del momento en que algo tiene y está nombrado con una palabrita en la Constitución Nacional, estamos en problemas, porque tenemos que ver qué hacemos con ese concepto. Y un segundo concepto que no podemos olvidar, déjenme apagar el celular, es que eh, la jurisprudencia, los fallos de la Corte Suprema de Justicia hablan de este poder de policía,
el Estado Nacional en ejercicio de su poder de policía. Entonces, fíjense que es un concepto que nos trae muchos problemas desde el punto de vista terminológico. Dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 30. Corresponde al Congreso de la Nación, ya lo vemos, Congreso de la Nación, poder legislativo, zona de alguna manera del principio de legalidad. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, lo que hoy es Cava, y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento con aquellos fines. O sea que está incorporado esta particularidad en territorios que también están en crisis, porque ya no es más la ciudad de Buenos Aires solo la capital territorial de la República, sino que es un territorio autónomo. Entonces ven cómo este concepto nos trae ciertos problemas que deberían haber sido aclarados o derogados dentro de la reforma del 94, y no lo fueron. Entonces, repito, tiene estos problemas, y por eso todavía están los programas de derecho, digamos, de ciencia política, porque está incorporado en el lenguaje tradicional, está incorporado en la Constitución Nacional y está en la jurisprudencia de la Corte. Entonces vamos a intentar ver desde el punto de vista teórico qué involucró este poder de policía y que fue involucrando a lo largo de los siglos. Digo siglos. La idea de poder de policía viene de la polis griega, policía, viene de ese momento. ¿Y qué significaba en ese momento? Es todo el poder del Estado, que eran ciudades-estado. Tenemos que pensar en pequeños territorios con una población relativamente controlada, donde, si bien había una democracia mítica directa, era una democracia donde no participaban las mujeres, no participaban los esclavos, no participaban los que tenían algún problema, o sea, era un núcleo relativamente controlado de decisión. Lo bueno es que era una plaza pública, había debate abierto, todo lo que nos dice la mitología de lo que estudiamos sobre Grecia. Esa primer democracia directa, vamos a llamarlo, ¿no? Con estas restricciones. Entonces, y ahí estaba todo el poder del Estado, ¿sí? Esta idea fue trasladada a lo largo de los siglos, durante la Edad Media, a lo que eran las ciudades-estado de la Edad Media después del Imperio Romano, ¿no? Entonces, estas ciudades que ya no tenían una democracia como la griega ni nada por el estilo, lo que tenían eran pequeñas oligarquías gobernantes o directamente una suerte de monarca, que era el que planteaba en esos territorios, que básicamente eran la ciudad amurallada, su castillo y lo que tenía alrededor. Básicamente lo que nos encontramos es que era un poder típico de esos pequeños monarcas, vamos a llamarlo así, condes, etc. Controlaban, o sea que también tenía una extensión de un poder sobre muchas cosas. Ese poder era muy, muy amplio. Esta idea de poder de policía como poder de hacer muchas cosas comienza a entrar en una primer crisis cuando a este poder se le quitan la idea de las relaciones internacionales. Es difícil hablar de relaciones internacionales en la época de la Edad Media, pero digámoslo como esa pequeña diplomacia de monarcas que existió durante la Edad Media, que no era más que alianzas defensivas o alianzas para atacar, etc. Todo esto quedó fuera del poder de policía, y el poder de policía comienza a ser el poder interno de imponer un orden dentro de esas ciudades-estados medievales, ¿sí? Y esto duró muchísimo tiempo como algo que le correspondía a ese soberano tan
digo soberano, tampoco es la palabra justa, a ese monarca que había ahí, que no llegaba a ser ni un rey ni un emperador, porque pertenecía a una, digamos, a un territorio quizá un poco más grande. Pero básicamente era la idea de regular lo que sucedía en ese territorio citadino, dentro de las murallas, y lo que pasaba en la campiña exterior. Por eso era un poder amplio también. Ahora bien, esto cuando comienzan de alguna manera a constituirse lo que fueron los estados como los conocemos ahora, con territorios un poco más amplios, también forma parte del poder de esos reyes, ya tipo el rey de Francia, el rey de España, digamos, también concentran un gran poder de regulación. Y ese poder de regulación también estaba acompañado por medidas de tipo económico, ¿sí? ¿Cómo era la economía hasta los 1700, 1750 y demás? Era una economía muy regulada por una suerte de división de poder entre el clero, ¿sí?, que regulaba de alguna manera cuál era el comercio justo, condenaba la usura, condenaba la tasa de interés, regulaba la economía. Había otras autorregulaciones de las diferentes gremios, como se llamaba, el gremio de los carpinteros, el gremio de los vidrieros, etcétera, que imponían ciertas normas para ejercer ese comercio. Solamente podría ser vidriero quien había trabajado de los 12 años con el vidriero mayor, maestro vidriero, pasó durante una etapa de varios años haciendo vidrio con ese, después podía montarse un negocito, pero no podía competir. Bueno, había toda una serie de regulaciones entre los gremios, el clero, el monarca, que de alguna manera interferían en la economía, porque básicamente, repito, no cualquiera podía ejercer un oficio, no cualquiera podía vender en el mercado. Todas estas regulaciones tienen un punto en el cual, a través de una doctrina económica que fue el liberalismo clásico, del llamado liberalismo de Adam Smith, que tiene poco que ver con el neoliberalismo, pues otra cosa. Smith era un moralista, era un filósofo moralista que sabía de estas cuestiones de economía, y él de alguna manera advierte que liberando las fuerzas económicas de todas estas regulaciones, se podía obtener un gran salto en la productividad. Si le permitimos a todos que hagan vidrios y a todos que hagan mesas y que cada uno haga lo que quiera, él hablaba de que solo una mano invisible iba a regular los precios a la baja, y lo que iba a hacer incrementar sostenidamente la producción, y al aumentar la producción de bienes iban a bajar sustancialmente los precios. Esta doctrina, como sabemos, tuvo un gran impacto porque le dio sustento a qué? A la revolución industrial que estaba en ciernes, estaba empezando la primera revolución industrial. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Algún comentario? Esto significó en la práctica una gran autorregulación de los gobiernos. Cuando los primeros gobiernos en Europa, Inglaterra, Francia, empezaron a ver que esto efectivamente funcionaba, ¿no? Dijeron, bueno, efectivamente hay más producción, hay más trabajo, eh, de alguna manera los que se dedicaban a hacer artesanía tuvieron que, los mejores quedaron, los otros tuvieron que correrse a las ciudades a emplearse en la industria. Esto generó una crisis social bestial. Se pueden imaginar, las ciudades que no estaban preparadas para recibir gente, recibían millones de personas del campo que iba hacia esos lugares. Fue una gran crisis social, pero desde el punto de vista económico, esto generó un salto en la productividad y una baja generalizada de precios,
Y esto fue visto como los gobiernos de esta manera, interpretados. Bueno, si esto funciona, significa que lo que tiene que hacer la autoridad política es no involucrarse en las cuestiones económicas. Este digamos, primer liberalismo, lo que hizo fue también poder poner en cuestión este poder de policía, ¿sí? En un doble sentido. Por un lado, en quién lo podía ejercer. Lo ejercía el monarca. Ahora, esto a su vez viene acompañado por las grandes revoluciones inglesas, la Revolución Francesa, ni hablemos, etcétera, que lo que va a decir es, no, el poder va a los legislativos, va a las Cortes españolas, al Parlamento inglés, va a el Congreso de los representativos de Francia, los tres estados, como le llaman ellos, ¿no? Sí, bueno, la asamblea de los tres estados. Entonces lo que plantean es, bien, el poder va a ser limitado por la ley. Está todo el que ejerza ese poder de policía residual, en principio, lo puede ejercer en la medida en que la constitución respectiva o una ley lo autorice a el Poder Ejecutivo a ejercerlo. Con lo cual esto significó un doble condicionamiento a los poderes ejecutivos, ya sea un monarca, ya sea un presidente, un primer ministro, etc. Por un lado, va pasando la vía de autorización a los parlamentos y por otro lado, ya que la economía funciona mejor, vamos a decirlo claramente, ¿no? Entre comillas, mejor sin la intervención del Estado, el Estado se va a abstener de intervenir. Hay una frase de un primer ministro inglés que dice, no debe tocarse lo que no se mueve. Es decir, bueno, lo que no nos causa problema, lo dejamos que esté así, ¿no? Solo intervenimos cuando vemos un problema, una concepción del Estado mínima, del liberalismo clásico. Algunos lo denominaron Estado de policía, no Estado gendarme. Es decir, bueno, es un Estado que mira e interviene cuando ve un desorden. Y por eso va corriéndose el concepto de policía hacia la utilización más cruda del poder coercitivo del Estado. Se va quedando en esa idea de decir el orden interno. Intervenimos cuando la libertad de un ciudadano corre peligro si no dejamos que esto funcione naturalmente, intervenimos cuando hay un desorden en el mercado, intervenimos cuando pasa algo que altere ese orden imperante y restablecemos el orden. Para eso lo podemos hacer con leyes que incentiven comportamientos sociales deseados o directamente, si hay una desobediencia, la intervención de alguna fuerza coercitiva que imponga ese orden. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Este concepto mínimo del Estado, donde el Estado de alguna manera no interviene en la economía o no lo debe hacer porque empeoraría las cosas, este concepto que tiene algunas ventajas, claramente, porque le pone un límite, claro, al Estado absoluto, digamos, no digamos que está todo mal, también vuelve a entrar en crisis cuando de alguna manera la denominada cuestión social, la agitación social, la insatisfacción, porque la desigualdad que estaba creando la segunda revolución industrial, la urbanización de la población, etcétera, no había cloacas, agua potable, etcétera, obliga de alguna manera a las autoridades a decir, bueno, tenemos que intervenir para provisión de servicios públicos, para ordenar el mercado, decir, bueno, se va a vender pescado acá y no en otro lado porque el pescado puede producir intoxicaciones. Empieza a haber
una serie de cuidados que van a centrar el poder denominado de policía, vamos a decirlo ahora propiamente, la función de policía, en tres aspectos, ¿sí? La moralidad pública, la salubridad pública o las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Está típicas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Qué frío hace, ¿no? Yo tengo un frío bárbaro. Bueno, bien, entonces esas tres cuestiones van a ser las cuestiones que van a tener de alguna manera esa función de policía que antes era indiscriminada, ahora va a apuntar a eso. Por supuesto, cuando hablamos de moralidad, es la moralidad media. Está a decir, bueno, los menores no pueden entrar en un cabaret, el cabaret no puede estar cerca de un cementerio, de una iglesia. Comienzan a verse como cuestiones que quizá hoy por hoy pueden ser puestas en tela de juicio y decir, bueno, finalmente, ¿quién dice lo que es la moralidad y demás? Pero siempre hablamos de una moralidad, en este caso, de lo que el promedio entiende como moralidad. Aquello que no ofenda de alguna manera el pudor público. ¿Está? Esta cuestión de la moralidad va a tener una importancia realmente clave en lo que eran en nuestro país los cabildos. Los cabildos van a ser los que van a tener en principio ese control del poder de policía en este sentido. Salubridad, el sentido de la moralidad, el sentido de la seguridad pública, ¿no? Por eso lo nombro, porque esas instituciones que nosotros después dejamos porque los cabildos dejaron de existir como fueron, ¿no? Algunos dicen, bueno, los municipios son, bueno, no es lo mismo, ¿no? En la función que cumplía uno, que cumple otro. Pensemos además que el rey estaba muy lejos y que no tenía un avión para venir y que nunca iba a visitar las colonias, con lo cual todo esto es una suerte de autogobierno muy interesante. Entonces, que repito, no lo vinieron a sustituir los actuales municipios. Pero los municipios siguen teniendo hoy por hoy esas funciones también. Es decir, bueno, mantener cierto orden, ver dónde van a estar los mercados, la cuestión de los control de pesos y medidas. ¿Qué significa esto? Bueno, si te venden un kilo de carne, que efectivamente la balanza pese bien y que sea un kilo, que no haya una estafa ahí. Bueno, todas esas cuestiones van a tener esta función durante, vamos a llamarle, el siglo XIX y principio del siglo XX como funciones principales digamos, de ese denominado función del poder de policía. ¿Sí? Sigue siendo un concepto bastante mínimo. A esta cuestión se le van a ir agregando cuestiones que tienen que ver con el orden económico, ¿no? También se empiezan a regular dónde pueden estar determinados tipos de mercado, cuál es la calidad de lo que se está comercializando, cómo se controlan determinadas cuestiones que hagan a la economía, pero a la salubridad también. Empieza a haber determinadas injerencias que tienen que ver con lo económico, con el circuito económico. Y va a empezar a regularse, a vigilarse, a controlarse algunas cuestiones que tenían que ver con la faena del ganado. Sí, Martín, dice buenas tardes, pensé que iba a hacer una pregunta Martín. Bien, entonces vamos a ver que no puede uno tener un chancho en el fondo de la casa en una ciudad para carnearlo en el invierno, y eso ya va a ser controlado, en el campo sí, en la ciudad no, va a haber una serie, los pollos, todas esas cuestiones van a tener una cierta regulación.
dónde se los puede matar, cómo hacer para no contaminar el agua, bueno, un montón de cuestiones que van a formar parte de una regulación. Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de poder policía, los que estudiamos estas cosas y los que trabajamos con esto, ya le vamos cambiando de nombre. Le llamamos actividad interventora estatal restrictiva de derechos. Vamos a ver que el Estado va a comenzar a ejercer una regulación de derechos que aparentemente están en están en la Constitución y de alguna manera requieren algún tipo de limitación, una limitación razonable. Ustedes habrán escuchado ayer que se plantea como un escándalo que un municipio de la provincia de Buenos Aires, creo que es el de Avellaneda, hizo una regulación por la cual aquellos inmuebles que no tienen ningún tipo de utilización, están abandonados, baldíos, etcétera, durante más de 8 años, que no se pagan los impuestos, etcétera, el municipio puede plantear un proyecto de expropiación para esos lotes. Bueno, uno escucha la radio y la televisión, parece que va a haber, le van a quitar la propiedad a la gente. Esto no es así. Es una forma de ejercer este poder de regular y de alguna manera, de restringir algunos derechos y decirle, bueno, no le vamos a sacar la casa. Si usted no sabe qué hacer con su casa, no paga los impuestos, etcétera, lo que vamos a hacer es ofrecerle una indemnización y que ese terreno pase, no sé, creo que era el municipio, no leí la ordenanza. Esto es algo que está contemplado en la Constitución Nacional a través de la expropiación. La expropiación es un instituto que regula el derecho de propiedad y dice, en caso de que el Estado, a través de un mecanismo democrático, determine que por un lugar tiene que pasar una avenida, una calle, y que si no, que se encuentran con una propiedad privada, pueden expropiar esa propiedad bajo determinadas condiciones. Tiene que haber una ley. O sea, no puede ser que a alguien se le ocurra al intendente voy a expropiar, sino que tiene que haber un instrumento emanado de un órgano colegiado. ¿Sí? Luego debe haber una tasación y esa tasación debe ser de mercado. O sea, no es la que se le ocurra al funcionario, va a haber una tasación de mercado. Y en el caso de esta ordenanza, que les cuento, el dueño puede venderlo por su cuenta. Es decir, bueno, si lo puede vender por su cuenta, lo puede vender. Si de golpe dice, no, en realidad quiero construir una casa, la construye, nadie se la va a quitar. Pero lo que no puede es dejarla ociosa. ¿Me comprenden? En un terreno donde no hay, en un municipio donde no hay terreno libre para zonas arboladas, etc. O sea, es una regulación constitucional que no genera ningún problema con el derecho de propiedad mientras se genere este mecanismo de pago de la indemnización, pago justo, tasado, etcétera, y de acuerdo con el dueño. ¿Se comprende? Bueno, estas cuestiones tienen que ver con lo que estamos hablando. Si fuese de otra manera, es confiscación, o sea, le quitan el terreno. En ese caso, está prohibido por la Constitución. Sería un acto inconstitucional y con un amparo lo frenarían en 24 horas. Digo, para no comprar esos discursos de alarma, etc. Esto está totalmente regulado en leyes especiales de expropiación, en la Constitución Nacional, etc. Y en el Código Civil también. Bien. Disculpe, Entonces, profe. Alejandra, sí. Sí, una consulta. Sí. ¿Usted recuerda en este momento en qué artículo se encuentra? ¿De la ¿De la Constitución? Constitución? Sí, en el 14. A ver, creo que sea 14, sí, ahora nos fijamos bien. Lo tenemos acá. ¿Por qué? Sí, a ver. Para tener el conocimiento. Sí. Un segundito. A ver si lo encuentro, porque ahora tengo mis dudas en qué artículo está, pero está. No importa, si no, no se Sí, preocupe. bueno, el 14 habla, dice, del derecho de propiedad, Sí, y yo creo, entonces, espera un segundito, a ver si lo encontramos ahora, porque no... bueno, si no, se lo paso después.
Sí, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, justo ahora no lo tengo a mano, No importa, si no pero quizás está está. en el Código Civil, ¿no? Está en el Código Civil también, está en la Ah, Constitución, está en el Código Civil, hay leyes especiales de expropiación, o sea que es algo muy conocido. En el Código Civil se incorporó una modificación de estas cuestiones en el año 1966. Digamos, estamos hablando de algo muy viejo, para traer acá un tema de decir, van a sacarnos las propiedades. Eso no sucede, no sucedió nunca, ni va a suceder a menos que haya una revolución, ¿me comprenden? Digo por esta situación. Después se los debo y se los mando. Me llama la atención no verlo ahora de la primera no se vista. preocupe. Bien, Gracias, bien, profe. bien, bien. No, por favor. Bien, entonces, lo que quería plantear por esta etapa, ¿no? En esta etapa vamos a ver que se consolida esta función de policía en moralidad, salubridad, seguridad y también orden económico. Estos serían los 4 títulos donde vamos a encontrar cuestiones que tengan que ver con esto, ¿no? Eh, Siempre, de alguna manera, repito, la cuestión de la moralidad tiene que ver no con lo que a cada uno le parece que es la moralidad, sino a lo que afecte a un tercero, ¿no? Es decir, bueno, todos tienen derecho a su autodeterminación, etcétera, pero esto no involucra que uno pise el derecho del otro. Entonces, por eso es esta intervención, para garantizar que los derechos son derechos de todos, y que todos lo pueden gozar. Para que el Estado pueda intervenir en estos casos, tiene que tener un título habilitante. ¿Qué significa? Que no alcanza con decir genéricamente el Estado puede intervenir, sino que o la Constitución o una ley específica deben habilitar al Estado para poner restricciones a los derechos. Porque en principio los derechos son, en principio no, siempre son inviolables. Solamente pueden ser regulados en forma razonable cuando hay una habilitación a que esa regulación exista. ¿Está? O sea, tiene que haber una ley o debe haber un artículo de la Constitución que lo habilite a hacerlo. Por ejemplo, dice el artículo, justo estábamos en el 14, dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, todos los derechos que vamos a ver, la ley los puede regular. No es que sean derechos que no tienen esa regulación. Dice a trabajar, ejercer toda industria lícita, a navegar, comerciar, peticionar ante las autoridades, lo que vimos de los actos administrativos, de entrar, permanecer, transitar el territorio, publicar sus ideas por la prensa, de usar y disponer de la propiedad conforme las leyes que regulan su ejercicio, de asociarse con fines útiles, etc. ¿No? Bien. Entonces, esta idea de regulación está presente, pero también dice la Constitución, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, si combinamos los dos artículos en una interpretación, lo que dicen los dos es, se regulan pero no pueden ser alterados. Esto significa que esa regulación no puede deformarlos. No puede ser una regulación de tal nivel que en definitiva impida este ejercicio de derechos. ¿Se comprendió esta idea? Fíjense, ahora ya entramos en el, digamos, en el juego de los abogados, ¿no? En el sentido, muchos dicen, bueno, tenés la biblioteca para un lado, para el otro. No, en realidad es utilizar los principios en forma armónica. No dicen ni que son totalmente a que cada uno haga lo que quiera, porque están regulados, pero no se pueden regular de cualquier manera. Se pueden regular mientras no lo deformen, mientras no prohíban en un punto su real ejercicio. ¿Se comprende? Y todo esto va a ser materia de interpretación. Cuando hay un conflicto, va a haber 3 pasos de la autoridad. En primer lugar, la autoridad va a intentar que un conflicto de interés entre personas
o grupos de personas entre sí, con otro grupo de personas, con individuos, lo resuelvan por sus propios medios. Si esto es imposible, va a intentar combinar los diferentes derechos y va a intentar que convivan esos diferentes derechos. Y si finalmente no se puede combinar, va a intentar el mal menor o el que afecte el derecho, menos el derecho principal. Por ejemplo, el derecho de la libertad frente al derecho de la propiedad. Ejemplo, uno tiene una propiedad, pero hay otro vecino que si no pasa a través de esa propiedad no puede acceder al agua, bueno, habrá un derecho de servidumbre que le permita utilizar un pasillo para llegar y poder tomar el agua. ¿Me comprenden? Bueno, estas cuestiones tienen que ver con la priorización de un derecho frente a otro, ¿sí? Y siempre esto es muy conflictivo. Entonces va a haber, la autoridad va a tener que ir quemando etapas para intentar, con el menor daño posible y con el mayor respeto de todos los derechos, ir hacia el mal menor y hacia la priorización del derecho principal. Uno de los casos más dolorosos, complicados, tiene que ver con el derecho a transitar, ¿no? Con el tema de los piquetes. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en las cuales, y sé cómo puede ser que yo no pueda transitar con mi auto porque me cortaron la ruta, me cortaron la calle. Esto genera muchos problemas y mucha bronca entre los reclamantes y los que quieren transitar, que muchas veces también son trabajadores, etc. Bueno, en este caso, muchas veces la autoridad tiene que optar por decir, bueno, ¿qué hago? ¿Reprimo el derecho a protestar de gente que tiene su derecho porque está en una situación tan desesperante que es capaz de cortar una calle? ¿O intento negociar para que dejen pasar por un pasillo lo que tienen que pasar, o les indico otra ruta e intento que esto de alguna manera se resuelva de otra manera? Bueno, esto eh, para muchos teóricos, el derecho principal es el derecho a reclamar, porque sin reclamo en realidad no hay manera de hacer peticionar sus derechos, y los que tienen que transitar lamentablemente van a tener que soportar esta situación que es dolorosa, pero es un bien menor al derecho al reclamo. Entonces acá tenemos un conflicto, ¿sí? Bueno, la autoridad tiene que optar eh, por estas cuestiones. Y si en definitiva la autoridad no puede, ir a la justicia y la justicia determinará qué es lo que corresponde y cuál es el derecho que debe ceder. ¿Se comprende? Fíjense que no es sencillo, porque todos van a tener un argumento valedero para decir yo quiero transitar. Y quizá al principio uno diga, bueno, yo tolero que no se pueda transitar, pero viene un enfermo con una ambulancia. ¿Qué hacemos? Ese ya está en juego la vida del enfermo. Bueno, hay que dejarlo pasar. Está claro, ¿por qué? Porque entre la protesta y la vida que puede perderse inminentemente de una persona, hay que abrir el paso. ¿Me compré? Bueno, ha habido situaciones donde han muerto las personas en el camino. Fíjense todos los problemas que nos trae cuando tenemos un conflicto de derechos y el Estado debe intervenir. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, por eso es importante analizar el nexo entre los derechos en conflicto, ¿sí? Y si hay manera de compatibilizarlos, si hay un camino que permita que coexistan los dos sin complicar a otro, hacer un balance y recién ahí decir, bueno, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Hay otro derecho muy importante, dígame si tiene alguna duda, comentario sobre esto. Hay un derecho que tiene que ver con la autonomía personal, acá también en juego, que es el del artículo 19 de la Constitución. Dice, ¿sabe qué? Mientras estaba ahí encontré el artículo, así que ahora lo vamos a leer el otro. Bien,
Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, acá lo tenemos, la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Libertad de religión, cuestión. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo es el principio de autonomía personal, es esa idea de que la realización personal es un derecho de todos los habitantes y que esa realización personal está en manos de cada uno, pero muchas veces crear las condiciones de esa realización también está en manos del Estado. ¿Cuándo está en manos del Estado? Cuando el Estado debe proveer educación. Educación pública primaria, secundaria, universitaria. Es decir, bueno, crear las condiciones mínimas para que la persona pueda tener esa autorrealización. A principios del siglo XX, la gente se realizaba con muy poco. ¿Está claro? Mi mamá, acá justo tengo una foto de mi mamá, que siempre me acompaña. Bueno, mi mamá conoció el gas y la luz. Está hablando de una persona que murió hace poco, ¿no? Hace unos 10, 15 años, digamos. No estoy hablando de la prehistoria. Bueno, el gas no lo conocía. Ella vivía en un rancho, en una casa digna, pero un rancho en el interior, en Pergamino, y ellos no tenían gas. Ella iba a buscar la leña con 8 hermanos, la prendían a la mañana, buscaban el agua, la sacaban dándole a la manijita. Bueno, obviamente que la realización no tenían electricidad, ni televisor, ni auto, ni nada, tenían un sulky, tenían que... y estamos hablando de una persona que hoy tendría 80 años, tampoco tendría tanto, no, 70 y pico años. Entonces, la realización personal exigía menos del Estado. ¿Está? Era una mentira también, porque se merecían todo lo que tenemos hoy. Pero después conoció todo. Entonces todo le parecía fantástico y bueno, le facilitó mucho la vida. Hasta tomar mate era un problema. ¿Me comprende? Había que mantener el fuego todo el día prendido, pues se apagaba, era un lío. ¿Me entienden? Bueno, hoy la autorrealización exige tener computadoras en todas las casas para poder ir a clase, tener conectividad, poder pagar internet. Esas cuestiones antes no estaban. Bueno, hoy el Estado no puede mirar para otro lado, menos en pandemia. La pandemia, la ventaja que tuvo es que, la única ventaja es decir, bueno, puso sobre la mesa bañarse, hacer la comida, todo, claro, sí, todo. Calentar el agua para tirársela encima. ¿Me entienden? Bueno, no había ni manguera, porque no había agua corriente. ¿Me entienden? Bueno, todas esas cuestiones, hoy necesitamos los servicios públicos, son muy caros los servicios públicos. Todo eso el Estado lo tiene que proveer, es otro mundo. Bueno, esto creó una nueva situación de esa supuesta función de policía del Estado, ¿no? Entonces van a ver en el artículo de Gordillo, dice, bueno, finalmente, ¿cuál es la definición de poder de policía? No es ninguna, porque finalmente si el Estado va a tener que proveer y va a tener que ordenar un montón de cosas, en realidad forma parte del poder del Estado y punto, dice. Lo que sí está claro, plantea Gordillo y plantea el otro autor que estoy siguiendo, que es Carlos Balbín, pero lean de Gordillo, lo que sí está planteando claramente es que ya se corrió al poder legislativo. Estas cuestiones deben pasar por el poder legislativo. La promoción económica, la intervención de los mercados para regular determinadas cuestiones, por ejemplo, cómo se comercializa el dólar, digamos, todo eso va a formar parte de esta nueva normativa de actividad interventora del Estado. Uno dice, ¿por qué no puede ir a comprar dólares? No se puede ir a comprar dólares porque si no, la reserva del Banco Central se acaban, punto. No hay. Entonces tenemos una crisis, eso provocaría un hecho mayor y más grave que la imposibilidad de comprar dólares. Ahorren en pesos, te dice, podés ahorrar en pesos. Hoy, si querés ahorrar, son $200 por mes
con declaración jurada, con un montón de problemas, y si gastaste en internet te lo descontamos, ¿no? Bueno, todo eso comienza a regular rudamente, vamos a llamarlo así, la economía, ¿no? Y comienza a tener una intervención mayor. Esa intervención mayor se va a dar en, por ejemplo, todos los estudiantes de la UNSAM saben que desde que entran al campus o no entran, tienen un seguro de vida. ¿Les pasa algo? Hay un seguro. Si no, no podemos funcionar. Nos imponen ese seguro. Todos los trabajadores tienen un seguro de vida. Todos los trabajadores tienen una obra social. Todos los trabajadores tienen, bueno, empiezan a regular todas cuestiones que hacen a la vida de las personas, a la protección, tener asignaciones familiares, tener la posibilidad de un ingreso mínimo, una UH, como lo querramos llamar, una tarjeta alimentar. Pues, pero eso se le puede llamar poder de policía, si es todo. Entonces entra nuevamente en crisis este concepto y dice, no, ya la idea de poder de policía es una idea agotada porque define todo o no define nada. Por eso era difícil esta charla de hoy, porque yo opino lo mismo que estos autores. Pero en la idea clásica, como está en la Constitución, como la Corte Suprema lo sigue utilizando, tenemos este problema. Entonces lo quiero explicar de alguna manera viendo todas estas cuestiones. Miren el PowerPoint que les mandé hoy, no lo voy a abrir hoy porque me gusta hablar un poco más de esta forma. Bien, ¿qué va a pasar con esa función de policía? Hoy la van a tener todos los poderes. El Poder Judicial, cuando ordena un allanamiento, tiene que ir y ejercer ese poder de policía. Cuando ordena a un testigo ir, lo va a buscar con un patrullero, llama y dice, bueno, hay una orden judicial para ir a buscar a tal persona. Cuando el Congreso tiene que ordenar que un funcionario vaya a prestar declaración, como fueron los otros días, no funcionarios, los laboratorios, ejerce de alguna manera un poder de policía, porque dice, lo estamos convocando amablemente a que venga a informarnos sobre los contratos de su empresa. Si no viene, lo vamos a buscar un patrullero. Esta es un poco la situación, ¿no? Va imponiendo determinadas cuestiones. Y por supuesto, el poder administrador también ejerce ese poder. Que repito, no lo pongamos solo en lo coactivo, como era en un principio. Bien, déjame ver si tengo... La Corte Suprema también tuvo, nuestra, pero en el mundo fue así, tuvo una evolución también en su jurisprudencia y lo vamos a ver, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el siglo, fines del siglo XVIII, todos los temas de moralidad, salubridad, seguridad, los va a tratar como poder de policía, los va a denominar así. Sí, Francisco, ¿alguna pregunta? Lo veo ahí abierto el micrófono. ¿Alguna duda? Bien. Profe, tenía abierto el micrófono. Sí, está. Si no, así sentía el ruido, apáguelo, así estamos. No hay eco, sí, por favor. Gracias. Bien, en un segundo momento ya se va a meter en el bienestar general económico. ¿Cómo lo va a incorporar en medio de la crisis del 30 que impactó en todo el mundo, pero a nosotros también? Va a tener una serie de fallos para los abogados bastante famosos, uno es el Ercolano, que ¿qué van a regular? Van a regular la crisis de la vivienda, la crisis social que hubo en la vivienda en ese momento. ¿Qué sucedía en ese momento? Que los inquilinos no podían pagar los alquileres y eran expulsados y las calles de Buenos Aires, de la provincia, se empiezan a llenar de personas sin hogar. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, producto de la crisis, de una crisis económica, estamos enfrentando una crisis social, bueno, se limitan los lanzamientos de personas, en especial con hijos, niños, etcétera, de las casas y se congela el alquiler. ¿Está? Ya hay un tema, ¿no? Entonces, se dijo que era por poco tiempo. Después, eso se estiró, pasó la crisis y demás y se siguió utilizando. Un problema aparte, pero fue una ley, un fallo debido a una cuestión social, socioeconómica, ¿sí?
Esto hubo un segundo fallo, no lo voy a nombrar, pero tenía que ver con las cuestiones que se ligaban a los créditos hipotecarios. Los intereses de esos créditos comenzaban a ser impagables para personas. Hubo una ley que limitó la cuestión de los intereses, entonces esto generó de alguna manera que la gente no tuviera que ser expulsada por los bancos por no poder pagar y se limitaron esos intereses. Voy a leer el artículo 17 de la Constitución, antes de que me olvide, dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. O sea, una sentencia ya puede limitar, porque pudo haber habido un conflicto. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley. O sea, va a haber una expropiación, primero debe haber una ley que diga tal terreno, tal zona que tiene calles, avenidas, etcétera, a causa de que es útil para la sociedad que pase esa avenida por ese lugar, va a prosperar una expropiación. Pero tiene que estar calificado para qué se va a utilizar, qué es de utilidad pública y por qué. Fíjense todas las limitaciones, y por una ley. Y previamente indemnizada, o sea, antes de sacar a la gente dice, esta es la indemnización. Solo el Congreso impone las contribuciones, listo. Digamos, de alguna manera, lo que después va a haber una normativa, una ley que regula ese instituto, que es muy sofisticada, que le da muchas garantías a las personas de que no le van a pagar en general. Cuando se hizo, por ejemplo, alguna autopista en nuestro país, quienes eran propietarios la tuvieron del Estado una indemnización mayor que si lo hubieran vendido por ellos. Esto fue en general así. Y si pasado los años el Estado no construía esa avenida o esa autopista, el propietario podía pedir la retrocesión. ¿Qué significa eso? Dice, bueno, ya que no lo utilizaron, devuélvanmela. Y le tenían que devolver la propiedad. O sea, fíjense las seguridades que da la ley en esos casos. Por eso digo, cuando se habla de esta cuestión no hay que confundir la confiscación, que está prohibidísima por la Constitución, de una expropiación, que tiene que ser por ley e indemnizada previamente. ¿Alguien quiere Profe, hablar, Lorena? no, Sí. una consulta. En ese caso, porque yo vivía ahí cerca de Avenida San Martín, cuando se hizo el túnel pasó esto de que daban, o sea, para la construcción del túnel, el gobierno de la ciudad, creo que fue en ese momento, compraba las propiedades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si compra la propiedad, la obra no se hace y después el propietario, o sea, la persona pide la propiedad? ¿Qué pasa con el dinero en ese caso? Que el Bueno, gobierno le pagó a la persona. sí, bueno, ahí se hace como una suerte de compensación. En general se queda con el dinero, nadie se lo va a sacar, ¿no? Hay una retrocesión porque piense en la inflación, los años que no tuvo la propiedad. Bueno, hay un montón de imponderables que un buen abogado puede hacer que, en definitiva, tenga que devolver muy poco. En realidad, le vuelve prácticamente la propiedad. En general no ha sucedido, porque a nadie le conviene porque queda solo en el medio de la nada. Ha pasado, por ejemplo, en La Boca esto, que iba a pasar una autopista pegada al riachuelo, finalmente no pasó y esos bienes quedaron para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires ahí hace galerías, se lo sea ONGs, etc. O lo mismo pasa debajo de las autopistas, los costados, donde nadie quiere estar, bueno, hace eso. A veces intenta venderla para decir, bueno, recupero algo de lo que un día se puso, pero bueno, ha habido muchos ejemplos, pero de retrocesión son menos habituales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, bien. Entonces, en un primer momento, moralidad, salubridad, seguridad. En un segundo momento, 1930 en adelante, cuestiones de bienestar general, económico, que comienzan. Es el momento en el cual estamos en
estado de bienestar, ¿no? Decirle a nuestro estado que algún día fue de bienestar es muy generoso si lo comparamos con Europa y demás, pero bueno, fue nuestro estado de bienestar latinoamericanizado. Bueno, en esos casos hubo una permanente ampliación de los poderes del Estado en este sentido, por eso el concepto es más bien de intervención, regulación estatal sobre los bienes económicos. Y por último, un tercer momento que comienza en la década del 90 con las leyes de emergencia ligadas a cuestiones macroeconómicas, ¿no? Donde extrañamente la Corte va a decir, esta medida fue bien ejecutada y tomada en virtud de la necesidad de salvar la existencia del Estado. ¿Bien? ¿Y qué fundamentó en este caso la Corte? La Corte va a decir, en realidad el Estado es presupuesto de la defensa de todos los demás derechos. Sin Estado, esos derechos no existirían, por lo tanto, en los casos de grave crisis económica, corresponden determinadas medidas de excepción que permitan salvaguardar la existencia misma del Estado. Esta doctrina, que es en realidad la vigente, es una doctrina que hoy por hoy se busca cada vez más ponerle cierto límite, ciertas pautas, ¿no? La emergencia debe estar justificada, de alguna manera las medidas deben ser proporcionales a lo que se quiere resolver. Y este fue un caso que fue el caso Peralta, que es un caso, a mí me encanta el caso Peralta porque da para mucho estudio, para los que nos gusta el derecho, ¿no? Porque es un caso donde se dan, sin existir todavía los decretos de necesidad y urgencia, se da por válido un decreto de necesidad y urgencia del presidente Menem. ¿Qué hizo ese decreto? De alguna manera estipuló que un determinado día, creo que era el 1 de enero del año 89 o 90, o 91, no recuerdo ahora, a partir de un monto de las cuentas y de los plazos fijos, por sobre ese monto, o sea que le permitía manejar cierto dinero, fue diferente al corralito donde prácticamente había quedado muy poco dinero, todos los intereses por encima y el capital por encima de ese monto pasaban a convertirse en un bono a 10 años en dólares. ¿Sí? Entonces la Corte tuvo que analizar esta ley que para muchos fue confiscatoria, y lo que dice, bueno, dijo la Corte, bueno, le permitía tener acceso a una determinada cantidad de dinero, que le permitía tener nuevos intereses hacia el futuro. Fue parejo para todos los habitantes de la nación tuvieron el mismo tratamiento, con lo cual no es que se tuvo en cuenta uno frente a otro. Además se le daba un bono, ese bono podía ser vendido en el mercado, claramente lo vendían a 2 pesos, ¿tá? La cuestión es que no era ese bono, si uno lo aguantaba, perdón el término, hasta los 10 años tenía un interés. Entonces dice, bueno, es razonable porque tiene un interés a 10 años, dólares, la pérdida no va a ser tanta, ¿no? De alguna forma fue encontrando las razones, pero finalmente dice, esto fue una medida tomada para salvar la existencia misma del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado estaba en una grave crisis hiperinflacionaria y había que frenar esa crisis. Este fallo, repito, da para mucho, porque es muy polémico, dado que para los que no coincidimos en la posición de que el Estado está por encima de todo, porque en realidad lo que está por encima de todo es la Constitución, entonces es un fallo polémico, por los términos que utilizó. Pero acá lo vemos claramente esta tercera etapa. Y esto lo vamos a volver a ver cuando
fueron los fallos por el corralito, cuando fueron los fallos por la deuda pública interna. Bueno, todo eso, esta regulación empieza a funcionar como una regulación económica sobre los derechos de propiedad, para algunos excesiva, para algunos que está dentro de lo razonable. Y acá la palabra es precisamente la palabra razonabilidad. ¿Qué da la razonabilidad para la Corte Suprema? Que sea igual para todos. ¿Está? Que no haya beneficiados en un caso y perjudicados del otro. Segundo, que sea por un plazo determinado, corto, hasta salir de la emergencia. ¿Sí? Tercero, que la medida adoptada se corresponda como un remedio para el problema que se quiere resolver. ¿Está? Es decir, bueno, tiene que haber una proporcionalidad entre la medida y lo que queremos resolver. El famoso cañonazo una hormiga. Es decir, bueno, no, tiene que ser proporcionado lo que se quiere resolver con la medida adoptada. Y tiene que estar justificado el marco de la crisis. Se tiene que decir, hay una crisis porque está sucediendo esto, hay saqueos, hay, bueno, situaciones objetivas que demuestren que efectivamente el Estado no estuvo pudiendo controlar el desorden y tuvo que intervenir de esa manera, y que esa manera fue de alguna manera razonable. Y por otro lado, lo que se debe buscar es justificar el interés colectivo protegido. Lo que se quiere proteger es que no haya muertes en la calle, que no haya represión, que no haya pim pam pum, y eso hace al interés colectivo. Como ven, hay muchas cuestiones de hecho, no es lo mismo un caso que el otro, no es lo mismo la ley de emergencia el 2 de diciembre o el 1 de diciembre del 2002 que esa misma ley aplicada en el 2012. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque la situación era totalmente distinta. Sin embargo, fue la misma ley que duró hasta el 2017. ¿Me entienden? Bueno, eso al principio era razonable, después no fue razonable. ¿Me comprenden? Esto es lo que quiero plantear. Entonces, razonabilidad con todos estos elementos, interés colectivo y la vinculación entre la razonabilidad y ese interés colectivo protegido. No cualquier cosa debería justificar esta cuestión. Bien, como estamos, más o menos estamos en tiempo, ¿qué más podría comentarles sobre esto? Recordar este juego constitucional, ¿no? El juego constitucional de están los derechos, cada derecho está regulado por una ley, pero esa regulación no los debe afectar decisivamente. Debe ser una ley que contribuya a un mejor ejercicio de esos derechos. ¿Está bien? No debe anularlos ni condicionarlos de tal manera que prácticamente no puedan ser ejercidos normalmente. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. En conclusión, el tema es el poder de policía. A ver, ¿los ciudadanos pueden hacer algo? Bien. Dice, los ciudadanos pueden hacer algo, por ejemplo, frente al aumento de tarifas. Buena pregunta. Eso está relacionado con los denominados servicios públicos. Es un tema que nosotros lo hemos charlado en forma tangencial en la reunión pasada, pero ya que vino la pregunta, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Claramente, a partir de esta situación de la llegada, ustedes saben bien que hasta mediados del siglo XX, repito, no estamos hablando de tanto tiempo atrás, había un 60% de personas viviendo en ciudades y un 40% en el campo. Esto a principios del siglo era inverso, era 60% del campo, el resto en las ciudades. Esto provocó
una gran afluencia en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, de muchas millones de personas del campo a la ciudad, provocó que las ciudades no estuvieran preparadas para eso, generó conurbanos, lo que hoy conocemos como conurbanos, zonas de villas, zonas de asentamiento, etcétera, etcétera, y hoy por hoy hay un 85% de personas que viven en ciudades, en nuestro país, frente a una zona rural prácticamente desértica, ¿no? Cuando Alberti dice gobernar es poblar, bueno, lo que tuvimos después fue casualmente lo contrario. Hay más gente, no cabe duda de eso, vinieron los inmigrantes, pero en realidad seguimos siendo un desierto. Bueno, las ciudades tienen y fueron obligadas a ver cómo actuar frente a esta situación. Y bueno, esto sucedió en Francia. Si pueden mirar la película, por ejemplo, El Perfume, ¿no? Es muy impresionante cómo se ve esa afluencia, las ratas por todos lados, la gente que no tenía hospitales, no tenía agua, las pescaderías chorreando todo hacia los canales, bueno, gran contaminación. Bueno, todo esto generó la necesidad de tener servicios públicos, servicios que sean para toda la ciudad, electricidad, comunicaciones, colectivos, trenes. Tuvo una cuestión que no estaba pensado, no había sido pensado así en el siglo XVII. Estos servicios públicos, por su magnitud, requieren de mucha inversión, ¿sí? De una gran inversión inicial. Esa inversión podía ser hecha por el Estado, podía ser hecha por los particulares, podía ser hecha por ambos. Y todo esto generó diversas regulaciones en el mundo sobre cómo debían, de alguna manera, legislarse estos servicios públicos que cada vez son más necesarios. Entonces, hubo un modelo que fue estatal, en el cual el Estado invertía porque no era algo para los particulares atractivo, era muy riesgoso, ¿sí? Y los estados se ocuparon. Hubo otro modelo que fue privado, venían capitales privados, ponían los trenes, ¿bajo qué condiciones? Condiciones como, por ejemplo, por 30 años se le garantizaba la explotación de ese servicio para poder recuperar esa inversión, ¿sí? En el medio que existía, que el Estado regulaba que ese servicio público, por ejemplo, tenía que tener cada tantos minutos un pasaje, una frecuencia. Bueno, el Estado regulaba eso. Cuando viene la crisis mundial en los 70, 80 y aparece estas ideas de privatización, etcétera, vuelven a surgir dos tipos de organización de estos servicios públicos. Una organización mixta en la cual, por ejemplo, una empresa privada compraba la mitad de la empresa y le dejaba la acción de oro al Estado. Le decía, bueno, nosotros compramos el 50%, la administramos, pero le dejamos en el directorio a un director que podía generar un veto y decir, no, esto no. Me compré bajo la autoridad pública. Otras que directamente decían, no, la acción de oro es perdón, un segundito, la acción de oro es de la empresa, porque si no, significa que no tenemos seguridad en la inversión, y otras que tenían que ver con una privatización total y el establecimiento de entes reguladores que controlen esos servicios públicos. Este último sistema fue el que imperó en nuestro país en la década del 90 y que vuelve a entrar en crisis en los 2000. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos entes reguladores? Y ahí voy a la pregunta que acaban de hacer. Estos entes reguladores, cada vez que lo primero que tienen que hacer es controlar el cumplimiento del contrato de concesión de esos servicios públicos.
¿Qué van a controlar? Van a controlar la calidad del servicio, que el servicio sea prestado bajo determinados estándares. Otra cosa que va a controlar es que las inversiones comprometidas por las empresas adjudicatarias de estos servicios públicos se vayan cumpliendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y lo tercero que van a controlar es las tarifas. Y esto hablé la semana pasada, que las tarifas sean asequibles, justas, proporcionadas al servicio y que garanticen un buen servicio y una continuidad de la inversión. Este sistema funcionó durante más o menos 11, 12 años en nuestro país a través de entes reguladores. Esos entes reguladores, como les dije la semana pasada, tenían que tener representación de las provincias que estaban involucradas en el servicio. Por ejemplo, lo que era Enargás, etc., tenía que estar la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Estado Nacional. Tenía que ser integrada por expertos, un directorio por expertos. Tenía que tener autonomía y tenían que ser, todas, no se cumplió esto, y ahí es parte del fracaso, por ley del Congreso. ¿Sí? Entonces, estos entes reguladores controlaban el contrato y entre ese control está la tarifa. Cada vez que la empresa decía tengo que subir la tarifa, debía haber una audiencia pública, la que les conté la semana pasada. Esas audiencias públicas, este ente regulador las convoca, pueden hablar cualquier usuario, el defensor del pueblo, el Ministerio Público, diputados, senadores, y pueden decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, y dar sus argumentos. ¿Sí? Esas audiencias públicas a veces duran varios días, se toman actas, y cuando se toma la decisión de autorizar una tarifa, en esos casos, la autorización tiene que estar fundada. ¿Qué significa fundada? Tomar todos los argumentos y contestarlos. Eso es fundarla. Aunque diga, no estamos de acuerdo porque, listo, lo fundó, no está de acuerdo. Este procedimiento, que puede durar varios días, meses o un día, muchas veces fue olvidado por las autoridades. Las autoridades no lo convocaban. Le pasó, por ejemplo, a Macri esto, ¿no? Que al principio de su gobierno quiso aumentar las tarifas, no olvidó, está en la Constitución, no se puede olvidar. Bueno, intentó, ahí viene la respuesta, las asociaciones defensores de los usuarios y usuarios presentaron amparos, cae esa situación y después hubo que remontar eso un año, vinieron las elecciones, lo postergamos y después lo quisieron hacer de golpe y aumentaron 1000%, un desastre. Eso claramente bajó el gasto público. ¿Por qué? Porque no hubo que pagar, menos subsidios, pero aumentó la inflación exponencialmente. Y nunca volvimos a bajar la inflación desde ese momento. Hoy, por ejemplo, tuvimos el índice inflacionario de este mes, del mes de mayo, perdón. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Porque tampoco vamos a hablar mal solo de uno, vamos a hablar de todo, digamos, todo lo que sucedió. Cuando se produce la crisis del 2002, se especifican muchas cosas, entre ellos las tarifas, y se hace una actualización de las tarifas en pesos, ¿sí? No siguiendo al dólar como estaban en los contratos, originarios. Esto generó juicios contra el Estado Nacional acá en Nueva York, bueno, un montón de cuestiones que nos complicaron mucho. En un determinado momento se decidió, la autoridad pública decidió, los ministros de Economía, los ministros de Obras Públicas, durante el primer gobierno Kirchner, el segundo y el tercero, congelar esas tarifas, ¿sí? Entonces las tarifas arrastraron un congelamiento de aproximadamente 10, 12 años, pero la inflación estaba y el dólar subía. Entonces esto generó una serie de problemas muy graves. Primero, como el Estado no aumentaba las tarifas,
las empresas decían, bueno, si no aumentan las tarifas no puedo hacer las inversiones. Entonces se deterioró la calidad del servicio. Empezaron los cortes de luz, no se extendió la red de nada, de luz, de agua, etc. Y esto generó un primer problema de inversión, un segundo problema de cantidad creciente de dinero en subsidios que el Estado le paga a las empresas, que ya empezaron a tener un carácter macroeconómico. Esto significa puntos del PBI, 1 punto, 2 puntos, etc. Entonces, esto generó un gasto público muy excesivo que había que atender ¿con qué? Con emisión monetaria. Fíjense situaciones que sucedían. Los entes reguladores son intervenidos, o sea que ya no había un grupo de expertos, sino que habían interventores en estos entes y entonces dejan de cumplir la función que tenían. No podían controlar inversión, porque la inversión no se podía hacer porque no había aumento de tarifa. Fíjense cómo se hizo una situación engorrosa a todo esto. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que arrastramos un problema muy grave de mucho tiempo atrás. O sea, desde la crisis del 2002, nunca la cuestión de los servicios públicos se pudo resolver y se va resolviendo a los ponchazos. Entonces, ahora tuvimos una crisis del gobierno actual porque mientras el ministro de Economía quería acomodar un poquito más las tarifas para pagar menos subsidios, esos subsidios pasarlo a programas sociales o a otra cuestión, bueno, no se pudo aumentar un 9, 6% y seguimos arrastrando el problema de falta de inversión. Ven que todo fue una... Entonces, hoy por hoy estamos en un régimen que parece mixto, otra vez. No hay ni estatización de empresas, ni tampoco las empresas manejadas por sectores privados están haciendo las inversiones que deberían hacer porque dicen, no hacemos porque no tenemos la plata, porque no nos autorizan la tarifa. Entonces estamos en un conflicto jurídico digamos, desde el año 2003, 2004 hasta prácticamente ahora. Digo, para tener un panorama completo de lo que fue sucediendo. ¿Dudas, comentarios? Al igual que cuando se congelaron los alquileres por unos meses, duró decenas de años, o se congelaron las hipotecas, duró decenas de años, y esto finalmente provocó que ningún inversor construyera casas para vivienda porque se las no podían expulsar o digamos hacer el lanzamiento de los inquilinos. En el caso de esto también está pasando lo mismo, ¿no? Una buena medida en el 2003, 2004, 2005 se termina convirtiendo en una pésima medida en el 2015. La quieren arreglar con aumento del 1000% y lo que hacen es complicar otras cosas. O sea, comprometer una inflación alta, que involucra toda la economía. ¿Se dan cuenta cómo no le encontramos la vuelta a esa resolución? Bien, con esto